Bueno, vamos a ver las reacciones adversas a los fármacos, empezando por generalidades y después vamos a definirlas específicamente. En general, un fármaco es capaz de producir un efecto tóxico, ¿sí? Es decir, un efecto perjudicial sobre el individuo y también puede ser sobre la sociedad. Cuando nos referimos a los efectos tóxicos de los fármacos, tenemos que considerar que el tema es muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque intervienen una serie de factores, como puede ser factores que influyen en la producción del fármaco, ¿sí? O bien en el modo de aparición del efecto tóxico, en la duración y en la gravedad del efecto. Las reacciones adversas pueden aparecer inmediatamente después de haber iniciado un tratamiento con el fármaco, o bien pueden aparecer durante la administración del fármaco, o bien una vez que finalizó el tratamiento. Con respecto a la frecuencia, pueden ser reacciones adversas muy frecuentes o poco frecuentes. A veces es posible evitarlas mediante un ajuste de la dosis. O bien, otras veces lo que sucede es que es imposible separar el efecto adverso del efecto terapéutico. Puede ser la expresión de una dosis terapéutica o solamente puede aparecer con dosis supraterapéuticas, es decir, cuando existe una sobredosificación. Pueden ser efectos de poca importancia, pero pueden llegar a ser efectos graves o incluso mortales. Bien. Muchas veces se habla de efecto colateral, otras veces se habla de efecto secundario o de reacción alérgica. Vamos a ver un poquito qué significa cada uno de esos términos. Cuando nos referimos a un efecto colateral, se refiere al efecto que forma parte de la propia acción farmacológica del medicamento. Pero ¿qué sucede? La aparición de ese efecto resulta indeseable en el curso del tratamiento. Y un ejemplo es, por ejemplo, la sequedad de boca que se produce en el tratamiento con agentes anticolinérgicos. Eso sería un efecto colateral, ¿sí? Ahora, un efecto secundario es un efecto que surge como consecuencia de la acción fundamental del fármaco, ¿sí? Pero no forma parte de ella, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento con diuréticos, ¿sí? El objetivo de un tratamiento con diuréticos es aumentar la diuresis, pero eso lleva también a cambios en la excreción de iones y como consecuencia de eso se produce dentro de una serie de cosas hipopotasemia, ¿sí? Entonces la hipopotasemia es una consecuencia del efecto fundamental del fármaco, constituye un efecto secundario. Fíjense que muchas veces es muy difícil diferenciar entre efecto colateral y efecto secundario, ¿sí? Bien, y por último, la reacción alérgica es una reacción de tipo inmunológica porque el fármaco o alguno de sus metabolitos que se originan como consecuencia de la metabolización del fármaco adquiere carácter antigénico, ¿sí? Entonces, para que ocurra una reacción alérgica se requiere un contacto sensibilizante previo, ya sea con el mismo fármaco o con un fármaco de estructura parecida. Eso se denomina sensibilidad cruzada. Un ejemplo típico de sensibilidad cruzada es la reacción alérgica que se puede producir con antibióticos tipo penicilina o con antibióticos tipo cefalosporina, ¿sí? Ya sea con uno o con otro. Si por ejemplo una persona tuvo una reacción alérgica con una penicilina, ¿sí? Si uno le diera una cefalosporina, probablemente también se desarrolle una reacción alérgica por este tema de la sensibilidad cruzada. Simplemente ¿por qué? Porque son dos grupos de antibióticos, ¿sí? Con una estructura química en común, que son los beta-lactámicos.
Bueno, una vez que hubo un contacto sensibilizante, ¿sí? Luego un segundo contacto con el agente va a desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo. Las reacciones idiosincráticas en general se refieren a reacciones que están genéticamente determinadas y como consecuencia de una reacción idiosincrática vamos a tener una respuesta al fármaco anormal, ya sea desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Cualitativo me refiero a que podemos tener una respuesta opuesta a la esperada, y cuantitativo una reacción exacerbada o no, o quizás una menor reacción a la esperada, ¿sí? A eso me refiero con cualitativo y cuantitativo. Y un ejemplo muy característico que damos en farmacología de reacción idiosincrática es la reacción que se produce en aquellos individuos, ¿sí?, que no metabolizan a la succinilcolina, que es un agente despolarizante, ¿sí?, que se utiliza en anestesia. Entonces, lo que uno ve es un incremento en la acción paralizante de la succinilcolina en aquellos individuos que tienen un déficit de colinesterasa, que es la enzima que hidroliza la succinilcolina, es decir, que la inactiva, o bien ya puede haber un déficit o una menor concentración de la enzima, ¿sí? Todo eso lleva a una reacción idiosincrática. Bien, entonces, volviendo a las reacciones adversas a los fármacos, las podemos abreviar como RAM, ¿sí?, reacción adversa a medicamentos, ¿sí? La podemos definir como cualquier reacción nociva, indeseable, que se presenta con las dosis utilizadas de forma habitual en el hombre para el tratamiento, la profilaxis o el diagnóstico de una enfermedad, ¿sí? Una reacción adversa a un fármaco, entonces, es cuando tenemos un efecto o una reacción nociva cuando lo estamos administrando en la dosis normal, habitual. Las reacciones adversas pueden agruparse en dos tipos, las reacciones de tipo A y las reacciones de tipo B. Las reacciones de tipo A corresponden a respuestas farmacológicas exageradas y por lo tanto predecibles a partir del perfil del fármaco, ¿sí? Si uno, por ejemplo, una reacción adversa a anticoagulantes orales es la aparición de hemorragias. ¿Qué ocurre? Si uno puede ajustar la dosis del fármaco, probablemente esa reacción adversa desaparezca. Mientras que las reacciones de tipo B son reacciones inesperadas, ¿sí?, diferentes a las acciones conocidas del fármaco. Y a este tipo de reacciones adversas pertenecen las reacciones idiosincráticas y las alérgicas, ¿sí? Por ejemplo, la hepatitis aguda, que se produce con fenitoína, diclofenac y otros fármacos, ¿sí?, que es una reacción diferente al efecto que produce el fármaco en sí. Bien, entonces en esta tabla lo que podemos ver es las diferencias que existen entre las reacciones adversas tipo A y tipo B. Farmacológicamente predecible, las reacciones de tipo A sí, las reacciones de tipo B no. Las reacciones de tipo A son dependientes de la dosis, mientras que las reacciones de tipo B no dependen de la dosis. Pueden aparecer con dosis muy bajas del fármaco. La incidencia y la morbilidad en el caso de las reacciones de tipo A es elevada, mientras que las de tipo B es baja. Mientras que si tenemos en cuenta la mortalidad para las reacciones de tipo A, la mortalidad es muy baja, ¿sí?, cuando se producen esas reacciones, mientras que cuando se producen las reacciones de tipo B, la mortalidad es alta. Y veamos que si vamos al tratamiento, es decir, si yo quiero ver cómo puedo evitar esa reacción o cómo puedo suspenderla, bueno, con las reacciones de tipo A simplemente es un ajuste de dosis, ¿sí?
y la reacción adversa va a desaparecer. Mientras que las reacciones de tipo B sí requieren la retirada del fármaco, es decir, la suspensión del tratamiento. Bien, vamos a referirnos a las reacciones de tipo A, es decir, reacciones adversas relacionadas con la dosis. En principio vamos a decir que obviamente son predecibles y evitables y pueden afectar el órgano diana y también otros órganos. Las causas que pueden ser por modificaciones farmacocinéticas o por modificaciones farmacodinámicas. Dentro de las modificaciones farmacocinéticas, bueno, se pueden ver a factores farmacocinéticos, ¿sí? ¿Qué puede ser? Puede haber una modificación en la concentración del fármaco en los sitios activos y que pueden ser explicables por diferentes cosas, porque hay respuestas variables entre individuos frente a una misma dosis. Eso quiere decir diferencias genéticas en los mecanismos de metabolización. ¿Se entiende eso? Es decir, yo administro la misma dosis a un individuo y a otro, y en uno aparece el efecto y en el otro no. Eso se debe a diferencias interindividuales que pueden ser atribuidas a diferencias genéticas, por ejemplo, en los mecanismos de metabolización. También las modificaciones farmacocinéticas se pueden deber a procesos patológicos que pueden alterar los mecanismos de absorción, distribución y eliminación, provocando incrementos excesivos en la concentración del fármaco en la biofase. Por ejemplo, la enfermedad hepática, la enfermedad renal o la enfermedad cardíaca puede producir modificaciones en los procesos cinéticos del fármaco y eso puede llevar a la aparición de reacciones adversas. Dentro de las modificaciones farmacodinámicas, en general se puede deber a una alteración en la afinidad que el fármaco tiene por su receptor o bien a modificaciones en el número de receptores. Y después hay otros mecanismos que no se conocen muy bien, y ahí les pongo, por ejemplo, los ancianos que tienen una mayor sensibilidad a la acción nerviosa de los depresores centrales, que son mecanismos independientes, sí, de los procesos farmacodinámicos. Por otro lado, la alteración de una función determinada puede significar un estado de hipersensibilidad a fármacos que actúan sobre dicha función. Bien, y dentro de las reacciones adversas a fármacos no relacionadas con la dosis, ¿sí?, se encuentran aquellas que se producen a través de mecanismos inmunológicos. ¿Cuáles son las características? No guardan relación con los efectos farmacológicos habituales del fármaco. Va a existir un periodo de latencia entre la primera vez que el paciente se expone al fármaco y la aparición de la reacción. El efecto no guarda relación con la dosis. La reacción desaparece cuando se suspende el medicamento y es una reacción de tipo inmunológico, una reacción tipo antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles son los signos o síntomas que vamos a ver como consecuencia de una reacción adversa a fármacos mediada por un mecanismo inmunológico? Va a aparecer fiebre, erupciones cutáneas de diverso tipo, ¿sí?, alteraciones sanguíneas como trombocitopenia, neutropenia, granulocitosis, anemia hemolítica, puede haber angioedema, puede haber un shock anafiláctico, puede haber alteraciones respiratorias desde rinitis hasta broncoespasmo, una reacción asmática, puede haber enfermedades del tejido conjuntivo, etc.